Bueno, buenas tardes. A continuación les voy a explicar unos ejercicios del primer taller de pensamiento lógico matemático que fui realizado por un grupo de trabajo de la Universidad Católica del Norte. Aquí pues vemos pues como las indicaciones del taller y damos paso al primer punto que nos dice: para cada una de las siguientes secuencias determine cuáles son progresiones aritméticas y cuáles son progresiones geométricas y justifique. Luego identifique una expresión para el enésimo término de la secuencia y encuentre el término en la posición 200. Entonces, como vemos, aquí nos piden definir si es una progresión aritmética y geométrica y realizar el procedimiento para encontrar el término en la posición 200. Entonces, como se muestra en el ejercicio, está pues indicando qué tipo de progresión es, cuál es su diferencia, que en este caso es 3, una diferencia constante, y que para hallar el enésimo número pues simplemente se aplica una fórmula que es la que vemos acá, y lo que se hace es reemplazar valores y realizar las operaciones. Aquí pues está como en orden muy bien explicado, donde el resultado nos muestra que 600 se encuentra que 600 es el valor que se encuentra en la posición 200. En el segundo ejercicio nos muestra otra secuencia, pero decrece, donde nos dice que es una progresión aritmética, ya que al dividir un término por el anterior el resultado es el mismo y tiene una misma razón. En el ejercicio anterior decíamos que es la diferencia. En este caso, como es una división, entonces estamos hablando de una razón. Y donde simplemente se simplifica, se divide el término por el anterior. En este caso, 4 dividido 8, 2 dividido 4 y 1 dividido 2, como nos muestra aquí el ejercicio, 4 dividido 8 y así. Entonces miramos que en la razón nos da la misma, un medio, un medio, un medio. Y aquí también se aplica una fórmula, pero es distinta a la anterior, que es esta, y ahí se reemplazan también valores y se hallan las operaciones, como vemos aquí en el procedimiento. Y el resultado es el que nos muestra acá, que nos da un número decimal. Bueno, en realidad eso es un número muy grande, pero pues esos son como los primeros números pues que nos da, pues igual se puede hacer pues con calculadora y nos da ese resultado. Tanto el punto C, el ejercicio C, como el D se basan en los dos anteriores. Aquí nos dicen que es una progresión aritmética, pero como aquí va decreciendo, nos muestra pues que para hallar pues hallar el sentido pues de la progresión se basa en la recta numérica. Aquí puedes ver como detalladamente las especificaciones para poder hallar, y después de que se halla la diferencia nuevamente aplicamos la fórmula y se reemplazan los valores. Aquí es menos 6, por si de pronto van a ver pues detalladamente el ejercicio, sino que aquí nos faltó poner el menos, pero vemos que en el proceso está pues el menos 6, que es la diferencia. Y en el D es el mismo ejercicio, es una progresión geométrica porque se divide, porque hay fracciones. En este caso, cuando hay fracciones, simplemente el número que se ve como entero, hacemos de cuenta que el denominador es un 1, y aquí aplicamos la ley de la oreja. Se opera primero los números extremos y después los internos. Entonces 1 por 3, 3, y 1 por 4, 4, 3 cuartos pues sería el resultado. Después se divide 3 cuartos dividido 1, que aquí pues está en el proceso, y nos da un resultado de 3 cuartos. Aquí 9 16avos por 3 cuartos, donde 9 por 4 36, 16 por 3 48, y aquí simplemente se simplifica hasta hallar pues como el resultado, y nos damos cuenta que es una misma razón. Nuevamente se reemplazan los valores para hallar el valor en la posición 200, que en este caso el resultado es 1. De 1 sería el valor en la posición 200. Bueno, el segundo ejercicio
nos indica que es como una interpretación de un gráfico, ¿cierto? Pues vemos como una secuencia, pero llamémoslos pues como en figuras. Entonces aquí nos pide hallar una expresión que determine cuántos cuadrados, determine el número de fósforos en función de la cantidad de cuadrados. O sea, necesitamos hallar cuántos cuadrados necesitamos para hallar pues para hallar x, pues a ver cómo me explico. Aquí dice que la expresión determina el número de fósforos en función de la cantidad de cuadrados. Entonces aquí, como vemos en la figura, vemos que hay una progresión aritmética porque hay una diferencia de 3. ¿Por qué? El primer cuadro hay 4 fósforos, en el segundo hay 7 fósforos y así sucesivamente. ¿Cuántos fósforos se necesita para ir creciendo? Pues ya 3. Aquí se necesitó 3 fósforos para hacer 2 cuadrados. Aquí se necesitó 3 fósforos más para hacer los 3 cuadrados y así progresivamente. O sea que avanzando de a 1. Entonces aquí la respuesta nos dice que la expresión para hallar el número de fósforos es igual a 3n más 1, porque 3 sería la diferencia, n sería pues la posición pues o la cantidad pues de cuadrados que queremos hallar más 1. Entonces esa sería pues como la expresión en este ejercicio. El tercer punto nos habla de unos conjuntos y nos piden unas expresiones y que esas expresiones las representemos en conjuntos pues como se muestra acá. Entonces la expresión nos dice que el paciente tiene solo una de las dos enfermedades, entonces nos muestra una diferencia simétrica, que quiere decir que el paciente solo tiene una de las dos enfermedades, pero como no sabemos qué enfermedad es, entonces se colorea simplemente todos los que hacen parte de la figura B, del conjunto A, y todos los que hacen parte del conjunto B, más no pues lo que hay en común, porque obviamente hay una diferencia, ¿cierto? Entonces la respuesta nos dice que el paciente solo tiene una de las dos enfermedades, puede ser A o B o A, se pueden dar pues cualquiera de las dos posibilidades. En la B dice que el paciente tiene al menos una de las dos enfermedades. En este caso se puede colorear todos los círculos, puesto que tiene solo pues al menos una de las dos enfermedades, pues puede ser una, las dos, en fin. Entonces aquí la gráfica nos muestra que se colorea toda la gráfica, ya que puede ser A menos B, porque si se colorea la mitad pues estaría excluyendo alguna en especial. Entonces por eso en este caso pues se colorea toda la gráfica, que sería pues la representación de A, U universal B pues, o U pues, que es la unión. Dice que en el tercer enunciado dice que el paciente no tiene las enfermedades descritas, o sea que las enfermedades, como no hacen parte ni del conjunto A ni del conjunto B, sino que están en el conjunto universal, entonces se representa de esta manera. O sea, no se llena ninguno, no tienen en común nada, no hacen ni parte del conjunto A ni parte del conjunto B. Entonces esta es la manera en la que se simboliza A universal D a la C. Entonces aquí nos dice, no tiene ninguna enfermedad, por ello se hace un conjunto universal para mostrar que ningún paciente tiene alguna de las dos enfermedades, por lo que se encuentra en el conjunto universal. Y en la D dice que el paciente solo tiene tifoidea. En este caso solo se representa el conjunto A, se colorea el conjunto A porque dice pues que el paciente solo tiene la enfermedad A, no se relaciona ni con la B, ni tienen que ver las dos, sino que simplemente se colorea el conjunto A, y esa es pues como la representación de este ejercicio. En el cuarto punto también se habla de unos conjuntos, pero nos habla pues como de operaciones, y en este caso pues de relaciones, donde el primer punto nos dice pues que hallar el plano cartesiano. Para hallar el plano cartesiano simplemente se buscan las parejas que puedan haber entre un conjunto y el otro, en este caso A y B.
Entonces, una manera muy simple de hallar cuántas parejas pueden haber entre los dos conjuntos es multiplicando el número de elementos A por el número de elementos B. En este 4A tiene 4 elementos y B tiene 4 elementos, es decir, 4 por 4 es 16, o sea que el producto cartesiano son las 16 parejas que los dos conjuntos conforman. En el segundo ejercicio del mismo, dice que las siguientes relaciones, esta expresión que está acá se relaciona con el primer ejercicio, o sea, solamente se enfoca en el conjunto del producto cartesiano, todo lo que es el producto cartesiano, que son 16 parejas, y de esas 16 parejas vamos a sacar unas relaciones de entre ellas que nos expresan acá, donde la primera expresión dice que la relación dice que se cumple, pues la condición se cumple si x, donde x debe ser mayor o igual que y. Entonces aquí se muestra pues el conjunto que hace parte pues de esa relación, o sea, que cumple esa relación. ¿Cómo así? Aquí en este caso tengamos en cuenta que la pareja que está entre paréntesis, el primer número es x, el segundo es y, el primero es x y el segundo es y, el primero es x y el segundo es y, siempre en ese orden. Entonces aquí allá dice que x es mayor o igual que y, 2 es igual a 2, es verdad, entonces cumple, 3 es mayor que 2, por lo tanto cumple la función, y así pues todas. Lo mismo en esta, aquí ya la relación cambia y nos dice que la relación cumple si la condición es que la resta de y menos x debe ser el número impar, o sea que el resultado de la resta debe ser un número impar. Como es y menos x, entonces dice 2 menos 1, 1, y 1 es un número impar, 6 menos 1, 5, y 5 es un número impar, 3 menos 2, 1, y 1 es un número impar, y así sucesivamente hasta que se complete, pues hasta que se saquen las relaciones. Lo mismo con C, aquí dice que la condición es que la multiplicación de x por y debe ser mayor o igual a 6, lo mismo, simplemente se hallan multiplicaciones entre las dos cosas, 1 por 6, 6 es mayor o igual a 6, entonces aplica, 2 por 3, 6 es igual a 6, entonces aplica, 5 por 2, 10 es mayor que 6, entonces aplica, y así sucesivamente para las relaciones. Y aquí la relación dice que la condición es que y debe ser igual a la suma de x más 1, o sea que el segundo término tiene que ser igual a y más 1, ¿cómo así? Entonces, si yo busco un número que sumado por 1 me dé 2, entonces en este caso pues 1, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué pongo acá? Y es 2, por lo tanto debe ser igual a x más 1, entonces 1 más 1, 2, o sea que es igual. Dice, y es 3, si a x le sumo el 1, me queda 3, entonces por lo tanto es igual. Y es 5, y 4 más 1, 5, entonces es igual a 5. Entonces así se realizaría pues este ejercicio. El quinto punto nos dice que para cada una de las funciones dadas realice las evaluaciones indicadas. Aquí simplemente es hallar pues la función de x y se reemplaza. Entonces dice fx, o sea que es igual a, vamos a hallar primero función de 2, f menos 2 es igual a menos, aquí como muestra, menos x a la 2, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 2x, menos 4. Y se halla la operación que está y el resultado nos da 4. Nuevamente hacemos la función, pero ya no con menos 2, sino con f0. Entonces dice f0 es igual a, nuevamente, menos x, que en este caso es 0, a la 2 menos x menos 4. Entonces en este caso pues el resultado simplemente es 4, porque ningún número multiplicado pues porque los números multiplicados por 0 pues por lo general siempre da 0, y aquí el único pues que está como aparte es el menos 4, entonces es menos 4. Y aquí también se realiza pues la misma función, función de 4, se reemplazan nuevamente los valores, se hace la operación y da menos 24. En el segundo ejercicio se halla lo mismo, simplemente se reemplazan los valores
Aquí hay un caso especial. Antes de explicar eso, pues voy a resaltar que aquí nos equivocamos. Aquí no es B sino H, porque en la expresión nos muestra H. Entonces, pero yo no creo pues que eso afecte pues en nada. Entonces aquí se reemplazan los valores 3 menos función de x, que en este caso sería 2 más h, menos función de 2 otra vez, que sería esta misma expresión, menos 2. Listo, ahora ya pasamos pues a realizar la operación. Esto es un caso especial porque aquí lo que se hace es que lo que está entre corchetes, primero se hace esa operación y ahí decimos que el primero se hace esta expresión elevada al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más 2 veces el tercero y menos 3 menos 2. Y ya después en la siguiente fase se realiza lo que hay entre corchetes: 2 por 2 4, 2 por 2 4h más h al cuadrado. Entonces, como esto es digamos una fórmula, una expresión pues para poder hallar el proceso, para poder hallar pues la respuesta, entonces lo que está aquí entre corchetes cambia de signos. Aquí el que está sumando pasa a restar, aquí el que está sumando pasa a restar y los valores quedan igual, se realiza la operación y queda pues como resultado esto. Y en el último ejercicio dice que encuentre el dominio de la función y traza su gráfica realizando su respectiva tabla de valores. Aquí solamente es despejar, y solo hallar el dominio. Aquí, como la raíz cuadrada, se supone que las raíces cuadradas deben ser números, o sea, para que dé respuesta los números deben ser mayores que 0. Entonces aquí lo que se hace es que se saca el número que está debajo de la raíz cuadrada y la x. Como estamos buscando el dominio de x, hay que despejar x. Entonces decimos que 2x más 7 es mayor a 0, y para despejarlo entonces decimos x es igual a menos 7 dividido 2. ¿Por qué es menos 7 dividido 2? Porque vamos a pasar este 2 que está multiplicando, pasa abajo a dividir, y como pues está haciendo se está despejando, entonces este 7 no es positivo sino que queda negativo. O sea, que es decir que x es igual a menos 3.5, y expresándolo en la gráfica queremos decir que x es mayor a menos 5. Entonces en la gráfica, como se muestra acá, decimos que el dominio de la función x son todos los números positivos hasta el infinito, como muestra aquí sombreados, incluyendo el menos 3.5, porque hace parte pues de eso, por eso se encierra entre paréntesis, y ese sería pues como el dominio. Y en el segundo ejercicio del sexto punto, sí creo que es el sexto, se halla otra expresión donde debemos factorizar. Aquí en el denominador hallamos algo que se llama trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, donde vamos a buscar un número que multiplicado, dos números que multiplicados por 5 y sumados nos den, que multiplicados nos dé 5 y que sumados nos dé 6. Un número que multiplicado por 5 de 5, pues 1 por 5, 5. Y otro número que sumado nos dé 6, 5 más 1, 6. Entonces esta es la forma, eso se factoriza. Ahora lo que hacemos aquí nuevamente es despejar a x. Decimos que x más 5 es mayor, entonces como aquí ya no estamos multiplicando, pues no hay un número para multiplicar, sino que hay un número que es positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces quedaría x mayor a menos 5, y aquí se hace lo mismo. X más 1 mayor a 0, entonces el más 1 pasa a restar, queda x mayor a menos 1. Ahora, como son dos valores, como x en este caso tiene dos valores, ahora vamos a reemplazar es la expresión con las x. Primero la hacemos con 5, 4 menos 5, abajo ponemos menos 5 al cuadrado más 6 menos 5 más 5, y se halla las operaciones. Aquí continúa y nos dice que no existe. Entonces nuevamente hacemos el mismo proceso, pero ya no con menos 5 sino con menos 1. Se reemplazan los valores, se realiza la operación y nos dice que tampoco existe. Este ejercicio se dice que son asíntotas, que quiere decir que la distancia entre los dos tiende a ser 0. Aquí nos damos que la distancia tiende a ser 0 porque mire que si pues no existe, o sea, eso no existe.
Y la gráfica nos representa eso, son dos puntos que no se encuentran, simplemente pues siguen una misma línea, aquí se encuentra, aquí se ve pues como expresado. Bueno, yo creo que eso fue pues como todo. Espero pues que la explicación haya sido un poco coherente y que los ejercicios obviamente estén bien resueltos, y muchas gracias.